El conductismo empírico. El alma fue más de 2000 años el campo de acción del que llegó a ser la psicología. Desde Aristóteles, el alma había sido conceptualizada como una sustancia cuyo atributo podía ser precisadas, pudiendo ser por consiguiente objeto del oportuno conocimiento. La psicología, tal como lo ve el conductismo, aparece una ruptura ontológica, epistemológica, metodológica e ideológica respecto de lo que hasta ese instante se definía como psicología, proponiéndose un nuevo objeto de estudio, el comportamiento público, externo y objetivable, y la utilización de un método común al de todos los científicos naturales. Thorndike empezó a llevar a cabo una serie de observaciones con gatos en estado de hambre total valiéndose de una caja trucada. Perseguía con ello sistematizar y cuantificar el aprendizaje por ensayo-error. Jacques Loeb mantuvo una tesis mecanicista explicando las reacciones de los organismos en función del tropismo. En 1869 publicó La vida psíquica de los microorganismos, donde proponía que los protozoos podían percibir objetos, discriminar entre ellos y exhibir acciones propositivas. Herbert Jennings realizó un estudio sobre las reacciones de los paramecios, mostrando que el enfoque de Loeb era un camino erróneo para aproximarse al conocimiento de las reacciones de los organismos. Para Jennings, los organismos eran activos y su cambio de estado mediatizarían de una u otra forma las reacciones ante los estímulos, percibiendo finalmente una función reguladora. Margaret Washburn, primera mujer que alcanzó el grado de doctor en psicología, fue autora del libro La mente animal, cuyo contenido tuvo una fuerte influencia en sus colegas. En su publicación Movimiento e Imágenes Mentales trató de conciliar introspeccionismo y conductismo, lo que considera el principal dilema de la psicología norteamericana. Precursores del conductismo. Cuando, gracias a Darwin, las teorías relativas a la evolución de la vida alcanzaron consistencia y se captó la continuidad entre las especies, los psicólogos vieron la oportunidad de concretar sus esfuerzos investigadores en el campo del animal vertebrado, con la ventaja de propiciar trabajos en los cuales era posible manipular determinados elementos y utilizar procedimientos vedados o muy dificultosos en el ser humano. Entre los precursores tenemos a Edward Thorndike. Thorndike se dedicó a investigar en la inteligencia animal. Los experimentos que Watson realizó, él primeramente describe la relación entre la mielinización cerebral y la capacidad de aprendizaje en ratas a lo largo de su desarrollo biológico. Los resultados de esto fueron que se mostraron que el aprendizaje era más rápido cuando la rata era más joven y por lo tanto su cerebro era menos mielinizado. Watson también pretendía demostrar cómo condicionar la reacción de miedo de pequeño Albert de 18 meses hacia una rata blanca. Este experimento consistía en que él tocaba una barra metálica con un martillo, y entonces cada vez que lo hacía, el pequeño él reaccionaba de una manera mal, entonces él tenía miedo y también lloraba. Entonces, tras distintos ensayos, el pequeño Albert se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca. Y por último, otro experimento tenía también que Watson tenía una absoluta fe en el aprendizaje que afirma que podía conseguir por medio de la educación que un niño fuera médico, fuera abogado, artista, comerciante e incluso podía ser ladrón o mendigo, sin tener en cuenta los talentos, la raza, etc. El conductismo emerge en los Estados Unidos. Se alimentó de la psicología comparada de Morgan, Romanes y Thorndike. Tuvo sus primeros inicios en el funcionalismo. Rechazó el principio de efecto de Thorndike. También se vio influenciada por el tropismo de Jacques Loeb y los trabajos experimentales de Ebbinghaus sobre la memoria. Además tomó como ejemplar el reflejo condicional.
Su objeto de estudio es la conducta y su metodología de investigación es el condicionamiento clásico y método genético. La psicología conductista es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Aplicó el modelo estímulo-respuesta, en donde manipula los estímulos externos para determinar los efectos a través de las respuestas. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. Por esto rechaza a la conciencia como objeto de estudio y a la introspección como método de investigación. Optó por los hechos cuantificables, la observación y la experimentación. El soporte metodológico de la nueva psicología humana debía ser común a la psicología animal. De esta manera no reconoce una línea divisoria entre el ser humano y el animal. El conductismo emergió en Estados Unidos y es alimentado por la psicología comparada de Morgan, Romanes y Thorndike. Tuvo sus inicios en funcionalismo. Rechazó el principio de efecto de Thorndike. Tomó como ejemplar el reflejo condicional por el tropismo de Jacques Loeb y los trabajos experimentales de Ebbinghaus sobre la memoria. Su objeto de estudio es la conducta, su método de investigación es el conductismo clásico y el método genético. La psicología conductista es una rama puramente objetiva de la ciencia natural. Tomó como modelo el estímulo-respuesta, en donde manipuló los estímulos del ambiente para determinar el efecto a través de las respuestas observables. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. Postulados básicos del conductismo watsoniano, que son los siguientes. La conducta se compone de elementos de respuesta y puede ser analizada mediante métodos objetivos de la ciencia natural. La conducta se compone de secreciones glandulares y movimientos musculares. Ante todo estímulo ambiental hay una respuesta del organismo. Los procesos de la conciencia, si es que existen, no pueden ser objeto de estudio científico. En efecto, la psicología watsoniana puede ser caracterizada por los siguientes rasgos. El objetivismo, que asegura datos manipulables y rompe los conceptos y términos mentalistas. Orientación, estímulo-respuesta, delimitando el objeto de la psicología. Tiene énfasis en el aprendizaje. Mentalismo, acentúa el papel del entorno a la hora de establecer los hábitos del comportamiento. Y la personalidad. En resumen, el conductismo watsoniano no puede ser calificado como un paradigma revolucionario, sino como una propuesta preparadigmática. La personalidad, según Watson, es un conjunto de sistemas de hábitos adquiridos en el curso de la vida. Por ejemplo, tenemos los hábitos corpóreos explícitos, los hábitos glandulares y viscerales y los hábitos verbales del pensamiento. Los hábitos corpóreos explícitos se adquieren por ensayo y error, que se conectan con estímulos de respuesta, por su continuidad, repetición y cercanía al objeto final. En cambio, los hábitos glandulares y viscerales se estiman en el correlato conductual de las emociones, agregando 4 emociones básicas como el miedo, cólera y el placer. Tenemos otro hábito que también son los verbales del pensamiento, que es el estudio del ser humano. En 1980, el sistema kantiano había rechazado al animal como campo apropiado para estudiar la conciencia. En 1914, Titchener realizó la crítica de la psicología tal como la ve el conductista. Desempeñó el paradójico papel de constituir una caja de resonancia favorable para el naciente conductismo, pues muchos psicólogos rechazaron las argumentaciones de aquel y reconocieron en Watson un esclarecimiento de dudas que esperaban conocer. Finalmente, el conductismo radical skinneriano se fue imponiendo de forma progresiva y evidente en el mundo académico occidental desde la década de los 40. Pero a finales de los 60 aparecieron los cognitivos con su recuperación de lo mental bajo una estricta metodología hipotético-experimental y un serio trabajo de laboratorio, con la consiguiente superación del modelo watsoniano y skinneriano de caja negra y de las propuestas conductismo lógico-metodológico. En 1929, la psicología de McDougall fue duramente criticada por Watson y comentaba que El bosquejo de la psicología de McDougall era un libro peligroso, ya que entregaba una actitud perezosa y especulativa. Por otra parte, tenemos a Lashley, quien estableció 2 principios básicos, el de la equipotencialidad,
que se refería a la contribución en el aprendizaje y la memoria, y el segundo, el de la acción, que mantiene que la eficacia del aprendizaje dependía de la masa total de la corteza. En 1922, Tolman, con un planteamiento teórico profundo, opinó que Watson había definido el comportamiento según un marco molecular que dejaba fuera sus aspectos más esenciales.